Hola chicos y chicas, mi nombre es Agustina y en este video les voy a hablar sobre las teorías de la retribución. En primer lugar, para saber lo que son las teorías de la retribución, debemos conocer que estas forman parte de las doctrinas legitimadoras. Pero para no marearnos y entrar bien en el tema, debemos hacer una breve explicación introductoria y así logramos llegar hasta el punto que nos importa, ¿no? Que es el de las teorías de la retribución. En primer lugar, debemos saber que existen teorías de la pena, que éstas se dividen en dos, que tenemos por un lado las doctrinas no legitimadoras que respectan o hablan del abolicionismo, pero que ese tema no lo vamos a tocar por el momento. Y por otro lado tenemos las doctrinas legitimadoras, que es en ellas donde nos vamos a abocar. Estas doctrinas legitimadoras son aquellas que buscan encontrar una razón o un fundamento válido para justificar la existencia de la pena estatal o de la pena, como la quieran llamar, ¿sí? Entonces, por medio de estas doctrinas legitimadoras, se trata de encontrar la justificación a la existencia de la pena, ¿sí? Estas doctrinas legitimadoras se clasifican en tres. Tenemos en primer lugar las teorías absolutas, que son las teorías de retribución, que a su vez estas teorías se subdividen en dos. Tenemos por un lado la teoría de la retribución ética de Kant y por otro lado tenemos la teoría de la retribución jurídica de Hegel. En segundo lugar, estas doctrinas legitimadoras se clasifican en teorías relativas y en tercer lugar en teorías mixtas. Los que son las teorías relativas habla sobre teorías preventivas, de la prevención. Pero por el momento nosotros nos vamos a abocar en las teorías absolutas, que son las teorías de la retribución, ¿sí? Las teorías absolutas son aquellas que intentan encontrar el significado de la existencia de la pena o intentan justificar la existencia de la pena por medio del ideal de justicia, ¿sí? Que es la justicia, dar a cada uno lo suyo o dar a cada uno lo que se merece, ¿sí? Bueno, por medio de este ideal es que intentan justificar a la existencia de la pena. En el marco de estas teorías absolutas, lo único que queremos, que se busca de la pena, es solo y únicamente la retribución, ¿sí? La retribución. Y por medio de esta retribución vamos a obtener la justicia. Entonces, para tener justicia debemos tener una retribución, ¿sí? Es así como vamos a lograr la justicia de que tanto habla estas teorías absolutas. Uno de los conceptos primitivos que da origen a estas formas de teorías retribucionistas es el concepto de venganza de sangre. Si buscamos en las bases de datos de los ordenamientos primitivos, vamos a encontrar este concepto, que a su vez este concepto se centraba en tres ejes distintos o en tres ideales distintos. En primer lugar era la venganza, obviamente. En segundo lugar, la expiación.
y en tercer lugar el reequilibrio entre el delito y la pena, ¿sí? Una de estas teorías retributivas más antiguas y más conocidas es la ley del talión, que si vieron derecho romano seguramente se acuerdan, y si no vieron derecho romano seguramente que escucharon por ahí el típico ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión, que viene de la antigua Roma. Consistía esta ley, a grandes rasgos se lo voy a contar, en que una persona que fue lesionada por el delito ocasionado por otra persona tenía la facultad o la posibilidad de ejecutar a esa persona que ocasionó el delito, que le ocasionó un daño, tenía la posibilidad de ejecutarlo en un lugar público, ¿sí? Y como talión viene del latino de talionis, que significa idéntico y no equilibrio, entonces, ¿qué pasa? Buscaban que el castigo o la pena que esta persona iba a recibir sea idéntica al daño causado a la otra persona, ¿sí? Es decir, que este castigo iba a ser una retribución, esta ejecución de la persona que en primer lugar fue la lesionada hacia la otra persona que fue la que ocasionó el daño, se va a llamar retribución, va a ser una retribución, ¿sí? Entonces esta es una de las teorías de retribución más conocidas que hay, ¿sí? Bueno, esto es todo dentro de las teorías absolutas. Como dije antes, las teorías absolutas se subdividen en dos. Tenemos en primer lugar la teoría de la retribución ética. Es desarrollada por el filósofo Kant. Kant decía que la retribución tenía que ser ética por el valor moral que implicaba la violación de la ley penal, ¿no? Entonces, al violar esta ley penal, tengo que retribuir con ética por este valor moral, ¿sí? Con este valor moral. Bueno, eso era lo que decía Kant. Él creía en una retribución ética más que nada, ¿sí? Era lo que a él le parecía más justo y por ese lado llegar a la justicia, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos la teoría de la retribución jurídica de Hegel, ¿sí? Que Hegel, para considerar esta reparación, va a tener en cuenta su método dialéctico. ¿Se acuerdan que Hegel siempre hablaba de la tesis, la antítesis y la síntesis? Bueno, en este caso, Hegel va a decir que el delito, que es la negación del derecho, va a ser la tesis, ¿sí? Y que la negación del delito va a ser la antítesis, es decir, lo contrario a la tesis, ¿sí? Y que la negación de la negación va a ser la pena, que por ende va a ser la síntesis, es decir, que la pena va a ser la síntesis y esto va a ser la negación de la negación, ¿sí? Bueno, a su vez, esta pena va a ser la afirmación del derecho. Y acá se van a contraponer dos conceptos distintos. El delito, que va a ser la negación del derecho, y el de la pena, que va a ser la afirmación del derecho, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que el delito va a estar, no va a estar conforme al derecho, porque niega el derecho al cometer un delito,
y entonces la pena sí va a estar conforme al derecho, ¿sí? Según Hegel decía que una pena justa era una pena racional, así que todo lo racional debía ser justo. Esto es lo que explicaba y decía Hegel con su método dialéctico. Bueno, espero que se haya entendido y bueno, nos veremos la próxima. Gracias.